Anatomía del fichaje, el contrato de Caicedo en detalle y la videollamada de Xabi Alonso. La operación Moisés Caicedo ha pasado de ser un rumor a una realidad oficializada, y el Real Madrid ha puesto fin al culebrón con una ejecución financiera y deportiva de manual, a pesar de los obstáculos. La noticia es un análisis detallado de la transferencia, revelando el contrato de Caicedo con el Real Madrid, el desglose exacto de los 115 millones de euros pagados al Chelsea, y lo más importante, la videollamada secreta y definitiva de Xabi Alonso con el jugador, que selló su voluntad y desarmó al Club Blue. Vamos a desvelar la anatomía completa de este fichaje récord, los términos del acuerdo de pago con el Chelsea, la cláusula de rescisión impuesta por Florentino Pérez y el rol detallado que Alonso le prometió a Caicedo para convencerlo de forzar su salida. ¿Cuánto dinero recibirá Caicedo por concepto de salario y primas? ¿Cuál es el porcentaje de variables que logró el Real Madrid imponer en la cifra final? ¿Qué argumentos utilizó Alonso para desarmar psicológicamente al Chelsea y convencer a Caicedo de que su destino era Madrid? Quédense hasta el final, porque vamos a desgranar el contrato, la estrategia y el impacto de este fichaje en el futuro del Real Madrid. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el contrato de Caicedo la jugada maestra de Florentino Pérez? La anatomía de la transferencia, el desglose de los 115 millones. El Real Madrid y el Chelsea han cerrado el traspaso de Moisés Caicedo por un monto total de 115 millones de euros, un precio inflado por la intervención de la Premier League. Sin embargo, Florentino Pérez logró imponer una estructura de pago favorable a la liquidez del Real Madrid, a pesar del sobreprecio. El desglose exacto de los 115 millones de euros es el siguiente. Fijos al contado, a plazos 95 millones de euros serán pagados al Chelsea en 3 plazos anuales, siendo el primer pago el más grande, 35 millones, para ayudar al Club Blue con su auditoría inmediata de fair play financiero. Variables de fácil cumplimiento. 10 millones de euros se pagarán al Chelsea en variables de fácil cumplimiento a corto plazo, ligadas a un número mínimo de partidos jugados por Caicedo en su primera temporada y la clasificación del Real Madrid para la próxima Champions League. Variables de rendimiento. 10 millones de euros se han reservado para variables de difícil cumplimiento a largo plazo, ligadas a la consecución de la Liga de Campeones o el Balón de Oro para Caicedo. Esta estructura de pago es un triunfo financiero para el Real Madrid, que logra aplazar la mayor parte del costo, mitigando el impacto de la operación. El Chelsea, por su parte, obtiene el monto que la Premier League exigía para cubrir el net book value, pero acepta la dilución del pago en varios años. El Real Madrid, al pagar a plazos, evita el riesgo de la auditoría de la UEFA y demuestra su solidez. El contrato de Caicedo en detalle, salario y cláusula. El Real Madrid ha blindado a Moisés Caicedo con un contrato de larga duración y una cláusula de rescisión disuasoria, siguiendo la política de Florentino Pérez para proteger a sus activos. El contrato firmado por el mediocampista ecuatoriano incluye los siguientes términos clave. Duración. El contrato es por 6 temporadas, atando a Caicedo al club hasta el final de la década. La larga duración es crucial para amortizar el alto costo de transferencia. Salario. El salario de Caicedo se sitúa en el tercer escalón salarial del Real Madrid, con una cifra que ronda los 9 millones de euros netos por temporada, más primas por objetivos. Este salario es un aumento significativo con respecto a lo que percibía en el Chelsea, pero se mantiene dentro de la estructura salarial del club. Cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión impuesta es de 1.000 millones de euros. Esta cifra, estándar para las nuevas incorporaciones galácticas de Pérez, es un blindaje total contra cualquier club estado o rival que intente fichar al ecuatoriano en el futuro. El Real Madrid se asegura que Caicedo solo saldrá si él lo desea y la directiva lo autoriza. El contrato de Caicedo es un reflejo de su importancia en el proyecto. El Real Madrid lo considera un activo estratégico y ha invertido una cifra récord para asegurar su permanencia y dominio en el mediocampo. La videollamada de Alonso, el factor psicológico. La negociación se definió no en las oficinas, sino en una videollamada secreta y definitiva entre Xabi Alonso y Moisés Caicedo. Esta llamada fue el factor psicológico que desarmó la resistencia del Chelsea al empoderar al jugador. Alonso utilizó 3 argumentos clave para convencer a Caicedo y forzar su ultimátum. El mapa táctico. Alonso le mostró a Caicedo un mapa táctico detallado de su rol en el Real Madrid. No solo le garantizó la titularidad, sino que le dibujó las funciones específicas que tendría la fase de construcción y destrucción, explicándole cómo sería el complemento perfecto para Tchouaméni. Esta claridad de rol contrastaba con el caos táctico del Chelsea. El legado. El técnico le habló de la historia y el legado que podía construir en el Real Madrid, comparando su potencial impacto con el de Makelele y asegurándole que Madrid se convertiría en un referente mundial en su posición. La presión de Mbappé. Alonso, de manera sutil, mencionó que el Real Madrid se estaba armando para el dominio total, con jugadores como Kylian Mbappé en el horizonte, y que Caicedo sería la pieza clave para sostener ese ataque.
El proyecto ganador sedujo al ecuatoriano. La videollamada de Alonso fue el golpe de gracia. Caicedo salió de la conversación convencido de que su futuro solo podía estar en el Real Madrid, lo que llevó a su ultimátum y a la rendición final del Chelsea. El factor humano de Alonso fue tan valioso como los 115 millones de euros. El análisis final: un fichaje sostenible. El fichaje de Moisés Caicedo por 115 millones de euros es, a pesar de su costo, un fichaje sostenible para el Real Madrid, gracias a la estructura de pago a plazos y la doble venta de activos de Florentino Pérez. El Real Madrid ha asegurado a su mediocampista defensivo soñado, blindándolo con una cláusula de 1.000 millones de euros y una estabilidad contractual total. La traición de Mendy y el exilio forzoso son el precio interno pagado por esta operación, pero la llegada de Caicedo garantiza la solidez del mediocampo de Xabi Alonso para la próxima década. La última pregunta, la que obliga a pensar en el futuro deportivo, es para ustedes. Con Moisés Caicedo asegurado y el exilio de Ferland Mendy como única opción, ¿el Real Madrid debe priorizar la búsqueda de un lateral izquierdo de élite en el mercado o confiar plenamente en que Eduardo Camavinga se consolidará de forma definitiva en esa posición? Dejen su respuesta en los comentarios. La era de Caicedo ha comenzado. Capítulo 10. La presentación faraónica, el mensaje oculto de Caicedo y el impacto en la tabla salarial. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid se ha oficializado con una presentación faraónica en el Santiago Bernabéu, un evento diseñado para eclipsar el costo récord de 115 millones de euros y silenciar los rumores sobre la crisis de Ferland Mendy. La noticia es que, durante su presentación, Caicedo lanzó un mensaje oculto a la afición y al vestuario que revela la injerencia de Xabi Alonso en su discurso, un guiño directo a la disciplina y el trabajo duro. Además, vamos a desvelar el impacto real de Caicedo en la tabla salarial del Real Madrid y cómo su contrato ha obligado a la directiva a revisar las renovaciones pendientes, especialmente las de jugadores jóvenes como Rodrigo y Vinicius Jr. La presentación de Caicedo no es solo el inicio de una etapa, es una declaración de intenciones sobre la nueva jerarquía del mediocampo blanco. ¿Cuál fue el mensaje oculto de Caicedo que aludió a la disciplina? ¿Cómo se compara el sueldo de Caicedo con el de los capitanes? ¿Ha puesto el fichaje de Caicedo en riesgo las renovaciones futuras? Vamos a desvelar los detalles de la presentación, el análisis del discurso y las consecuencias financieras del contrato de la nueva estrella ecuatoriana. Si quieren entender la política de vestuario que implica un fichaje galáctico, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es el mensaje de Caicedo una crítica indirecta a Mendy? La presentación faraónica, un baño de masas. El Santiago Bernabéu, con las obras de remodelación en sus fases finales, se vistió de gala para la presentación faraónica de Moisés Caicedo. El evento fue un baño de masas diseñado por la directiva para justificar la inversión de 115 millones de euros y proyectar la imagen de un club en crecimiento. La presentación incluyó proyección de vídeos, un montaje espectacular destacando la fuerza física, la capacidad de robo y la visión de juego de Caicedo, con especial énfasis en sus duelos ganados. Homenaje a la cantera. Caicedo posó con jóvenes de la cantera, buscando establecer una conexión entre la humildad del ecuatoriano y los valores del club, una estrategia de imagen contra el perfil galáctico. El dorsal clave. Caicedo recibió el dorsal 6, un número con gran simbolismo en la historia del Real Madrid, usado por leyendas del mediocampo. Este número no fue casual, fue una decisión consensuada con Xabi Alonso para darle un peso histórico a su rol. Florentino Pérez, en su discurso, destacó la humildad y el espíritu de sacrificio de Caicedo, intentando trazar una línea divisoria entre el nuevo fichaje y la rebeldía de Ferland Mendy. La presentación fue un éxito mediático que inyectó optimismo en la afición, a pesar del alto coste y la crisis interna. El mensaje oculto, disciplina y sacrificio. El momento más revelador de la presentación fue el discurso de Moisés Caicedo. El ecuatoriano, conocido por su bajo perfil mediático, lanzó un mensaje oculto al vestuario que fue interpretado como un guiño directo a la disciplina que Xabi Alonso exige y una crítica indirecta a la situación de Ferland Mendy. El mensaje clave de Caicedo fue: vengo a un club de élite donde solo vale el 100% de esfuerzo y donde el sacrificio no es negociable. La camiseta del Real Madrid exige humildad y trabajo diario, no solo talento. He venido a correr por mis compañeros. El análisis del discurso es claro. Guiño a Alonso. El énfasis en el 100% de esfuerzo y el sacrificio no negociable es el lema del vestuario de Xabi Alonso, que valora la intensidad por encima de todo. Crítica a Mendy. La alusión al sacrificio y la humildad es vista como un contraste directo con la traición de Ferland Mendy, que ha antepuesto sus intereses contractuales al bien del equipo. El mensaje de Caicedo es un espaldarazo a la decisión del club de exiliar al lateral. El discurso de Caicedo fue un golpe de autoridad moral en el vestuario, alineándose inmediatamente con el entrenador y la directiva. El Real Madrid utiliza al nuevo fichaje para reforzar su mensaje de disciplina interna. El impacto en la tabla salarial.
La revisión de renovaciones. El contrato de Moisés Caicedo, 9 millones de euros netos por temporada, ha tenido un impacto significativo en la tabla salarial del Real Madrid, obligando a Florentino Pérez a revisar las renovaciones pendientes y las proyecciones futuras. El Real Madrid utiliza un sistema de escalafones salariales estricto. El sueldo de Caicedo lo sitúa inmediatamente por encima de los jóvenes talentos, como Vinicius Junior y Rodrigo, pero por debajo de las leyendas y los fichajes de élite, como el futuro Mbappé. Este nuevo techo salarial ha generado dos problemas. Presión de los jóvenes. Los agentes de Vinicius y Rodrigo ya han contactado con el club para exigir una revisión al alza de sus contratos, argumentando que su peso ofensivo es superior al defensivo de Caicedo. La directiva tendrá que aumentar sus ofertas. Rigidez contractual. El alto salario de Caicedo, sumado al costo de amortización, reduce la flexibilidad del Real Madrid para afrontar futuras renovaciones o fichajes. El Real Madrid tendrá que realizar un ejercicio de contención salarial y convencer a sus estrellas de que el crecimiento deportivo prima sobre el económico. La llegada de Caicedo ha puesto en riesgo la armonía salarial del vestuario. El cierre. La nueva jerarquía del mediocampo. La presentación faraónica de Moisés Caicedo sella la nueva jerarquía del mediocampo del Real Madrid. El ecuatoriano es la pieza clave de Xabi Alonso para la próxima década, y su discurso de sacrificio es la nueva ley en el vestuario. El Real Madrid ha pagado un alto precio, pero ha conseguido al líder que necesitaba. El club se enfrenta ahora al desafío de la crisis de Mendy y la presión salarial de sus jóvenes estrellas. La victoria deportiva viene con un alto costo económico y de gestión. La última pregunta, la que obliga a pensar en la gestión interna, es para ustedes. Con la presión salarial de Vinicius y Rodrigo activada por el contrato de Caicedo, ¿debe Florentino Pérez aumentarles el sueldo para evitar problemas o debe mantener la disciplina salarial del club, arriesgando el descontento de sus futuras estrellas? Dejen su respuesta en los comentarios. La nueva jerarquía ya está en marcha.